que además ha suscitado muchísima polémica, tiene que ver con la conformación de la auditoría de la provincia, nada más y nada menos, y para eso están presentes aquí el diputado Carlos Zapata y también Santiago Alurralde, asesor en comunicaciones, ¿no? Un poco para que la gente también conozca qué es lo que está pasando con la auditoría. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho y saludo a toda su audiencia. Les deseo que tengan un gran día. ¿Qué tal, Mabel? Buen día y como lo dice el diputado, un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, por acompañarnos. Y se ha generado mucha polémica en torno a esto, ¿no? En torno al nombramiento fundamentalmente de una persona al frente de la auditoría. Se habla de que en realidad no tiene la cantidad de años de ejercicio. Se habla de una serie de situaciones que desde lo formal incluso impedirían, ¿no?, que se haga cargo de este lugar. Mire, yo presido el bloque Salta nos une. La ley 7103 es la reglamentaria del artículo 169 de la Constitución Provincial, en la que se refiere a los órganos de control. Los órganos de control son dos, uno interno, que es la sindicatura de la provincia, y uno de control externo, posterior y de gestión, que es la Auditoría General de la provincia. La ley esta, en su artículo 36, establece que será ocupada de que el colegio de auditores son 5 auditores, sí, de los cuales por lo menos 2 deberán reflejar la propuesta de la oposición política. Yo entiendo que reflejar la propuesta no significa que sean militantes, afiliados o simpatizantes, sino que de la oposición política se tiene el derecho que por lo menos 2, ¿no es cierto?, sí, sean propuestos por la oposición política. Hoy el colegio de auditores no está compuesto por ninguna persona que refleje la propuesta de la oposición política. Por esa razón, nosotros reclamamos el cumplimiento del artículo 36 de la ley 7103. Por otro lado, en cuanto a las postulaciones, desde nuestro bloque insistimos en la postulación, como lo hicimos a principio de año, del doctor Martín Díez Villa. A principio de año se dio una cuestión muy curiosa. El bloque, a través del representante en la Comisión de Auditoría, que es el doctor Guillermo Martinelli, propuso como oposición política, para reemplazar al señor De Checo, al doctor Martín Díez Villa. Por otro lado, un diputado en forma aislada, sin tener la representación del bloque, presentó una propuesta del doctor Gustavo Ferrari. La representación, la deliberación y las resoluciones se toman en la comisión. El diputado Samillán, que presidía en ese momento nuestro bloque, acompañó eso, como diciendo, bueno, le presento lo que pide fulano, sin hacerla propia la propuesta. Luego, de alguna desinteligencia en el bloque, el día antes de que se deba reunir la comisión de auditoría para postular definitivamente al candidato, el bloque Salta nos une retiró la nominación de Gustavo Ferrari, ratificando que el único propuesto por la oposición política era el doctor Martín Díez Villa. Curiosamente, esa presentación no llegó a la comisión. Vaya a saber por qué justo eso no llegó a la comisión, se demoró el correo interno, la distribución de correspondencia, y el oficialismo, con su voto, con la disidencia del doctor Martinelli, propuso al doctor Gustavo Ferrari. En conclusión, cuando fue elevado el pliego del doctor Ferrari, no estaba nominado por la oposición política porque fue retirado el día antes. El nominado por la oposición política, que era Martín Díez Villa, fue ignorado. Consecuencia, llegó a ocupar el cargo de auditor, no a propuesta de la oposición política, sino que fue impuesto por el oficialismo. Ahora, con la desgraciada desaparición del contador Salvatierra, hay que cubrir un cargo. Nosotros venimos a reclamar el cargo, que nos den la posibilidad de ejercer el derecho que nos da la ley, de por lo menos proponerlo al representante. La Comisión de Auditoría se ha reunido y aceptó la propuesta del bloque justicialista, con una concepción como que los auditores corresponden a los bloques políticos y el auditor debe ser independiente. Y de ese tema ya vamos a hablar. Y lo propone a San Millán. Nosotros consideramos que San Millán, primero, carece del requisito básico o presupuesto básico para el ejercicio de la auditoría, que es la independencia de criterio. Por otro lado, también la Constitución establece de que los auditores tienen las mismas incompatibilidades que tienen los jueces. No se puede proponer para cubrir un cargo a una persona que en el momento que lo estoy proponiendo sé que es incompatible, no lo puede ocupar, y en este caso el diputado Samillán
le resulta incompatible porque no solo es afiliado, sino es diputado, ejerce actividad política. Los cuestionamientos no son hacia la persona de San Millán, claro, sino hacia el accionar que ha tenido la Comisión de Auditoría. Ha desoído el mandato de la ley de que se ha propuesto por la oposición política. Desoye o ignora la incompatibilidad del candidato que propone el justicialismo. Por otro lado, en cuanto a la idoneidad profesional, y que se debe ser tomada con sentido restrictivo, el texto de la Constitución dice: podrán ser auditores, graduados en ciencia económica o abogacía o de otras profesiones con especialización en auditoría, control o administración financiera. Cuando uno lee este texto, debe entenderse que lo que ha buscado el constituyente, y así lo establece, está en la versión taquigráfica, al momento de modificarse la Constitución, buscó idoneidad y garantizar la idoneidad y la capacidad de la persona para ejercer la auditoría. El propuesto por el bloque oficialista es licenciado en Administración de Empresas. El ejercicio de las profesiones en ciencias económicas en todo el ámbito de la República Argentina está regulado por la Ley 20.488, donde están los distintos títulos en ciencias económicas que emiten las universidades y cuáles son las incumbencias. La emisión de dictámenes u opiniones de auditoría le corresponde exclusivamente a los contadores públicos, no así a los licenciados en Administración, ni el propuesto por el oficialismo el licenciado en Administración. Esto es lo que dice la Ley 2488. El texto constitucional podría dar lugar a que interpretar o liberar esta situación y que los licenciados de Administración pudiesen también ejercer auditores de la provincia, pero la restricción de la especialización yo creo que debe ser tomada para todas las profesiones. Yo puedo ser contador público y especialista, no sé, en liquidar sueldos, y no conozco de auditoría, claro, entonces no estoy debidamente capacitado. Y tengamos en cuenta la importancia que tiene la institución, saber, que el órgano de control. Nos explique cuál es la función, cuál es el rol que cumple la auditoría, para que la gente también en su casa entienda, ¿no?, por qué se genera este debate, por qué se genera esta polémica y por qué es este cuestionamiento fundamentalmente. Sí, mire, la Auditoría General de la Provincia es el órgano de control, es el órgano, la institución creada a través de la Constitución para garantizar y llevarle tranquilidad al contribuyente acerca del uso que se le da a los fondos que con tanto sacrificio aportan para el funcionamiento del Estado en forma de tributo. Y la persona que va a venir va a examinar y va a terminar dictaminando si se administró bien o mal, si se cometió alguna irregularidad, y procederá en consecuencia, si corresponde dar curso de la acción penal, la debe hacer. Es decir, como yo le decía al principio, la independencia de criterio tiene que estar presente. Sí. Como le decía, cuando uno define qué es la auditoría, dice, es el trabajo realizado por un profesional independiente, tendiente a analizar información o hechos con el objeto de emitir una opinión. Entonces, siempre, hasta en la definición, está presente la independencia. La independencia es lo que le permite a una persona, al observador, o en este caso al profesional que va a examinar las cuentas públicas, actuar con total objetividad, desprovisto de cualquier pasión o inclinación de tipo ideológico, personal o subjetiva. Entonces, eso le garantiza al público en general de que está bien controlado el Estado. Pretender que toda la auditoría corresponda al partido gobernante es realmente un desatino y es la destrucción de la institución del control. El control es lo que nos dice a nosotros que el gobierno está trabajando bien, que no está teniendo desvíos y sobre todo que no está delinquiendo en contra de las arcas del Estado. Nosotros como los contadores públicos consideramos que la auditoría es una de las principales funciones que nosotros, a través de nuestros servicios, puede tener la sociedad al tener una opinión independiente y ecuánime basada en determinados elementos que hacen a fe de nuestro informe, a la fe pública de nuestro informe. Cuando uno ya ve que, por ejemplo, 3 de los auditores, Salvatierra, Moratore y Esper, estaban afiliados a partidos del bloque, del frente que ejerce el gobierno. Y si lee la Constitución y dice que tiene la misma incompatibilidad que los jueces, y los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos, ante esas circunstancias yo presenté el pedido de juicio político para estos auditores. Me fue rechazado en la Comisión de Juicio Político, llegando a una interpretación totalmente tergiversada y dada vuelta del texto de la ley, como diciendo que sí que pueden ser afiliados. En conclusión, esta comisión ha concluido que los jueces pueden estar afiliados a un partido político cuando está expresamente prohibido. Consecuencia de ello, yo presenté y pedí al Ministerio Público Fiscal que investigue la comisión del delito de abuso de autoridad, porque el oficialismo, dado su número, porque le corresponde de acuerdo a la representación y los votos que tiene,
ha manipulado la decisión de forma tal de que esa decisión es contraria a los dictados de la ley y eso se llama abuso de poder. Por supuesto que cualquier argumento utilizaron y archivaron la causa. Ahora también creo que están abusando del poder, primero, al pasar por encima del dictado de la ley esta 7103 que le decía que al menos 2 deben ser propuestos por la oposición política. Cierta duda sobre la idoneidad y lo que es peor, que en la misma ley de auditoría se establece que para ser auditor se requiere 10 años de ejercicio de profesional. El ejercicio de las profesiones, ¿no es cierto?, es regulada en la provincia de Salta por la ley 6576. Y también, bueno, como le dije antes, en el ámbito nacional la ley 2488. La ley 2488, en su artículo primero, establece que el ejercicio de la profesión en ciencia económica en todo el territorio de la nación se deberán ajustar a la ley y a las reglamentaciones que en cada jurisdicción exista. En la jurisdicción de Salta está, como le dije, la ley 6576. En su artículo cuarto dice que para ejercer la profesión debe estar matriculado. Y la matrícula implica el pago del arancel y demás. O sea que la forma de demostrarle el ejercicio de la profesión es estar en la matrícula activa. Quienes propusieron a San Millán y elevaron el pliego no han controlado de que el diputado San Millán cumpliese con los requisitos que exige la ley, porque como lo sacó Martín Grande y nosotros nos enteramos y lo pusimos en la nota que le vamos al Senado, tiene 3 años de ejercicio acreditado en el órgano de control de la matrícula, que es el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Salta. Claro, que eso es rápidamente constatable. Sí, uno va y pide la información, inclusive está en la página web, ¿no es cierto?, del Consejo. Así como también uno puede ir al jugador federal y consultar si es afiliado o no a un partido político, que también es público. Entonces, la circunstancia se da que desde nuestro bloque no hacemos mella ni descalificamos de ninguna manera hacia el diputado San Millán. Yo debo dejar en claro que el diputado San Millán lo conozco hace más de 50 años, tengo un aprecio y afecto por él. Acá la cuestión es objetiva y las cosas hay que decirlas como son. Existe un problema, como le decía, de independencia, de representación de la oposición política, de idoneidad y, ¿no es cierto?, y luego del cumplimiento de los requisitos que no avalan o no respaldan la postulación de San Millán. Nosotros hicimos una presentación ante el Senado explicando todas estas circunstancias por las cuales el pliego no debiera ser aceptado y para que vuelva a la Comisión de Auditoría para que se vuelva a elevar otro nombre. Por otro lado, el diputado Godoy, desgraciadamente, tuvo unas expresiones muy desacertadas en el día de ayer que me lo hicieron escuchar en el programa de Martín Grande, en el sentido de que se puede ejercer la profesión sin estar matriculado. Yo le dije que eso puede existir en la mente de él o en algún país imaginario que él tenga, ¿no es cierto? Pero acá en la provincia de Salta, para ejercer la profesión se debe estar matriculado, si no, no se puede ejercer la profesión. Es un requisito que lo establece la ley, que crea el Consejo Profesional de Ciencia Económica, que es el órgano de control de la matrícula y es un ente paraestatal. El Estado ha delegado en esta institución el control de la matrícula. Y cuando uno va a preguntar si fulano de tal es graduado, le dirán, sí, fulano de tal registra antecedentes de inscripción en la matrícula de tal fecha, bajo de tal título, y tiene o no tiene sanciones y en forma ininterrumpida hasta tal fecha. De esa forma uno lo puede demostrar claramente que ha ejercido o estuvo habilitado para ejercer la profesión. Si no está inscrito en la matrícula, no está habilitado para ejercer la profesión, puede realizar alguna actividad. El solo hecho de estar graduado no significa que esté ejerciendo la profesión, sino debe estar matriculado. Sí. Bueno, tengo mensajitos, dice, justamente se habla acerca de esto, ¿no? De que la Auditoría General de la provincia no funciona ni funcionó, es un desastre, dicen, las auditorías determinan el incumplimiento de las leyes de contabilidad, de contrataciones en los municipios y jamás hicieron una denuncia al fiscal de Estado. No existe, felicito al diputado Zapata, muy claro y contundente en sus conceptos, ¿no? Es tal cual, como lo expresa el televidente, la Auditoría General de la provincia se conforma el colegio de auditores, están los gerentes y está la gente que va a hacer los trabajos. Tiene una dependencia que se llama la Secretaría Legal y Técnica. Si del trabajo de terreno surge un informe donde existen determinadas observaciones que pueden hacer sospechar la existencia de alguna acción que viola la ley penal, está obligado por el Código Procesal Penal a hacer la denuncia ante el Ministerio Público y no lo han hecho. Pero lo que es más grave, el centro principal es el análisis de la cuenta general del ejercicio. La última cuenta general del ejercicio tratada en la Cámara de Diputados o en la legislatura es la cuenta 2011.
Claro. Cuando a 31 de diciembre van a ser 5 cuentas de ejercicio que está en mora. Esto significa que la contabilidad de la provincia está atrasada. Pero muy atrasada. Muy atrasada. Mire usted qué desbalance que hay con el contribuyente. El contribuyente debe presentar el 20 de abril la declaración jurada de impuesto a la ganancia, debe tener cerrado todo su balance, si no paga multa. El Estado lleva 5 años y no pasa nada. Pero lo más grave, es lo que le voy a decir, ¿qué pasó con la cuenta general del ejercicio 2011? El Colegio de Auditores en pleno remite a la legislatura una resolución del cuerpo que recomienda la aprobación. Pero cuando uno lee el informe de auditoría, en el capítulo que se refiere al alcance del trabajo, dice que no han podido establecer la correspondencia entre las registraciones contables y la documentación respaldatoria. ¿Esto qué quiere decir más o menos? Las registraciones contables arrojan los saldos que aparecen en el informe de la cuenta general de ejercicio. Por ejemplo, bienes de consumo, 100 pesos. Los bienes de consumo, en el nomenclador de gasto del Estado, representan papelería, lapicera, insumos de computadora y ese tipo de gasto. Ese 100 pesos. Tiene 2 tipos de afirmaciones ese renglón en la cuenta general de ejercicio. Que se ha gastado en concepto de bienes de consumo y que el gasto es 100 pesos. Usted, para tener la certeza y decir que apruebo que es cierto que se ha gastado eso, tiene que ver los comprobantes. Primero, para ver si se trata realmente de bienes de consumo. No vaya a ser que se trata de un recibo de sueldo o un pago de alguna comisión, otra cosa, que nada tenga que ver con el concepto imputado. Y por otro lado, viendo el comprobante, sabe que existió y que si son 100 pesos y no 10, porque puede haberse truchado, como dicen, el importe. Entonces, si no se ha podido examinar la documentación, no se hizo la auditoría y está la irresponsabilidad con que actuaron los colegas contadores y licenciados al recomendar la aprobación, de que dicen aprueben algo que no hemos revisado. Entonces, por eso yo creo que es política de Estado hoy buscar una conformación de la auditoría que no controle. El gobierno no quiere que lo controle. Y uno debe ser escéptico ante la actitud que tiene el gobierno. El escéptico es aquella persona que no cree si no ve. Yo no creo que esté adecuadamente administrada y las cuentas públicas y que esté desprovista de cualquier tipo de manejo doloso o delictivo si no lo veo. Y si la persona que lo va a ver es del mismo palo del que está gobernando, no tengo la certeza o la tranquilidad que va a actuar con objetividad e informar a la población que los dineros están siendo bien invertidos. Y en estas circunstancias, dígame, ¿cómo me convence que tengo que seguir pagando impuestos? Claro, y menos con tanta diferencia de tiempo, ¿no? Porque digo, cuando ustedes terminan analizando esto, o cuando llega socialmente a ser conocido, que por ejemplo dio bien un balance, que hay que aprobar ese periodo en particular, si ha pasado tanto tiempo, hasta los legisladores han cambiado. Uno pierde noción de la magnitud de valor que está analizando, porque con la inflación, como se va deteriorando el poder adquisitivo, los números van teniendo más ceros, ¿no es cierto? Entonces uno ve, bueno, ahora el presupuesto es 32.000 millones, en esa época eran 10.000 millones, es 3 veces el presupuesto con respecto al año 2012. Entonces la magnitud de los gastos, primero uno pierde la noción y la ubicación en el tiempo. Y luego se ven cosas como esta, por ejemplo, para la cuenta general del ejercicio 2012 hasta el año 2016, donde se dictó el decreto 88-2016, se estaba modificando el presupuesto del 2012, 4 años después de que estaba cerrado. Y cuando la ley de contabilidad dice que no puedo gastar si no tengo partida, si estaban ajustando, quiere decir que gastaron sin partida. Hicimos el planteo ante la Corte, mediante la acción popular de inconstitucionalidad con el doctor Roque Rueda, y terminaron diciendo en la Corte de que estaba bien, cuando todo el mundo sabe que la institución presupuesto se transforma en una ley que tiene vigencia por un solo año. Si le han delegado facultades al Poder Ejecutivo, terminan con la vigencia de la ley. En cambio, vaya a saber por qué artificio, ¿no es cierto?, totalmente amañado, la Corte resuelve apañando esto. Entonces, ni en la justicia en este momento tengo esperanzas. Bueno, la verdad que lamentable, ¿no? Sobre todo que los salteños no tengamos certeza de cómo se usa este dinero, ¿no? Este dinero que además tiene que ser controlado por todos, digo, más allá de que exista la auditoría. Un control que no controla y lamentablemente estas acciones que está tomando la Comisión de Auditoría, lo que es más lamentable es que hace que la sociedad empiece a perder credibilidad, ¿no?, en los órganos de control y en las instituciones sobre todo.
La falta de institucionalidad que le hace muy mal a la provincia, le hace muy mal al prestigio que puede tener el gobernador con sus aspiraciones presidenciales, pero sobre todo nos hace muy mal a todos los ciudadanos, los contribuyentes, porque uno, como le dije, uno se empieza a cuestionar, ¿para qué pago impuestos si después no tengo la certeza que se van a destinar a los hospitales y demás? Y la falta de control favorece netamente a la corrupción. Y la corrupción, sabemos que la corrupción es el peor de los males, y muy bien, y aplaudo el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que ha declarado imprescriptible estos tipos de delitos. Cuando un funcionario se apropia o distrae del presupuesto una porción de dinero, ¿no es cierto?, le está quitando, ¿no es cierto?, al Estado capacidad de prestar los servicios, y los servicios básicos son salud, seguridad y educación. ¿Y quiénes son los que más necesitan el servicio que presta el Estado? Los que menos tienen. Claro. ¿Y quiénes son los que proporcionalmente sobre ingresos más tributos? Son los que menos tienen, porque no tienen dinero para aplicar a otras cuestiones que no tributan la magnitud que el consumo diario, que el 21% del IVA, 3,6% de actividad económica más actividades varias. Entonces, yo creo que totalmente desalmado aquel funcionario que roba, que actúa en la corrupción, pero creo que también se conspira contra la credibilidad del sistema por parte de aquellas personas que están mandadas a hacer las leyes y una vez hechas buscan la forma de no cumplirlas. Y eso ha pasado en la Comisión de Auditoría. Estamos analizando con mis asesores el texto del artículo 253 del Código Penal, en el cual se establecen penas para aquellos funcionarios públicos que propusieren para cubrir un cargo a una persona que no cumple los requisitos legales. Si es así, pediremos, como es obligación conforme al Código Procesal Penal, pediremos la intervención del Ministerio Público para que investigue la existencia de delito. Así es paradójico, perdón, interrumpa, que son los funcionarios quienes generan las leyes, pero a la vez son ellos los que las pasan por encima ni tampoco la cumplen. Claro. Bueno, la verdad que un tema, como decíamos, que genera mucha polémica, está bueno abordarlo para que la ciudadanía también tenga en claro, ¿no?, por qué se desarrollan todos estos cuestionamientos, cuál es la importancia de la auditoría fundamentalmente, para que la conozcamos todos, y porque es un tema también que ha venido dando que hablar durante todo este año, ¿no? Como desde el año pasado venimos con la postura desde nuestro bloque. Yo tengo como norte tratar de reivindicar la profesión en ciencia económica, que el control exista y sobre todo que se planteen todas las barreras posibles para prevenir y erradicar la corrupción y que los corruptos sean castigados. En las próximas semanas, el 27 de octubre, vamos a dar una charla junto con el doctor Pablo Chalkov y Gonzalo Guzmán Coraita acerca de la ley y el derecho al acceso a la información pública, para esclarecer un poco qué significa esto y exhortar a la población y a quienes nos escuchen a que exijan el cumplimiento, le exijan el cumplimiento de transparencia a través de la información, porque ocultar y prohibir o vedar el acceso a la información sobre las operaciones que hace el Estado de tipo económico, contrataciones, etcétera, está generando una especie de manto de cobertura de todos los hechos de corrupción. Entonces, bueno, se transforma el Estado, pues, si interviene la legislatura, también la justicia, es como una organización mafiosa. Esa es la percepción que empieza a tener el ciudadano, y mi obligación desde la política es decir, no existe organización mafiosa, y la mejor forma es demostrar y poner los papeles sobre la mesa para que todo el mundo los conozca. Brindarle transparencia al órgano que creo que es el más importante, que es la auditoría, quien controla, quien administra los fondos de la gente, que no es de uno, es de todos. Tal cual. Dicen aquí, cabe la posibilidad de que también estén tratando de arreglar y acomodar los números y, ¿por qué no, los comprobantes? Luis manda ese mensaje, ¿no? Mire, don Luis, no me cabe la menor duda, porque como le dije, en el año 2015 salió el decreto 1349 de 2015 y en el año 2016, como lo dije recién, el 88-2016, entre esos dos decretos cambian el presupuesto en un 10%, 4 años después de terminar. Es decir, que 4 años después que se ejecutó nos damos cuenta que hemos gastado por otro concepto y hacemos todo el teje y maneje y los chanchullos para acomodar y que todo quede cosméticamente arreglado. Y la justicia todavía le dio la razón. Acá dice, felicito al diputado Zapata por aclarar la situación, pero creo que igual lo van a lograr porque no les conviene la transparencia y tiene a su favor la cobardía del resto de la oposición. Carmen de Capital, ¿no? Bueno, bien, y así a la doña Carmen le digo, mire, yo no voy a cejar en mi esfuerzo, considero que es mi obligación, es mi forma de ser, y seguiré reclamando que la auditoría sea eso y no sea una especie de estructura de encubrimiento, de aguantadero de todos aquellos hechos irregulares en la administración. Mientras dure en la función pública, yo voy a trabajar por esto, esté solo o acompañado. Ahora, por suerte, estamos en un bloque de 6 personas, trabajamos todos juntos en esto y es una de las cosas que compartimos. Somos un bloque de distintos signos políticos y
tenemos opiniones divergentes en algunos temas y así se ve en la legislatura, pero en las cosas fundamentales que hacen al funcionamiento del sistema democrático, de la República, el derecho de los ciudadanos, no hemos tenido diferencia. Y creo que eso es muy valioso, demostrar que siendo de distintos signos partidarios, ¿no es cierto?, se comparten determinados objetivos hacia la mejora del sistema y que trabajamos juntos en eso sin ningún tipo de renuncio. Creo que es positivo. Muchísimas gracias, diputado Santiago, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias, Mabel, y aprovecho para saludar para el día domingo, para todas las madres y futuras madres en su día. Bueno. Sí, por supuesto. Gracias, que tengan una linda jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.